pérdidas repentinas que no esperábamos que tal o cual persona o la juventud o la fortaleza que tenía hayan partido por esta pandemia. Jamás hubiéramos esperado. Pero dice en Hebreos capítulo 12, dice la palabra del Señor, si usted lo tiene allí, dígame un amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando leemos esta porción de la palabra, vemos que cómo debemos correr esta carrera. Entendemos que la vida cristiana, cuando caminamos y transitamos desde que lo conocemos, ¿cómo corremos? Cuando tenemos una carrera, cuando tenemos dificultad, ¿qué hemos cargado durante el trayecto hasta hoy? ¿Qué nos impide correr esta carrera? Con paciencia, dice. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando somos jóvenes o adolescentes, nos desesperamos y queremos todo ya. Pero el Señor nos dice, con paciencia. Muchas veces queremos las cosas antes de tiempo. Por eso, ¿cómo estamos corriendo esta carrera? Porque allí estará el resultado de nuestras decisiones, de nuestro agotamiento. Porque cuando uno inicia una carrera, se inicia desesperado, seguramente a la mitad de carrera se va a cansar, las fuerzas se van a debilitar y no van a llegar al final. Por eso, cuando leemos a la Escritura, dice paciencia, la carrera que tenemos por delante. Porque la vida cristiana tiene un largo trayecto mientras nosotros estemos en este cuerpo y el Señor no haya venido. Puestos los ojos en ¿quién? Allí es cuando vemos que la carrera la tenemos que correr con paciencia. Pero cuando leemos anteriormente, dice sin el peso. ¿Qué peso? El peso del pecado. Y muchos me dirán, sí, pastor, pero yo voy a la iglesia, me santifico, pero muchas veces llevamos el peso y las cargas que tomamos o nos acostumbramos a tomar de problemas familiares, económicos, problemas que vienen a nosotros y no aprendemos a descansar en el Señor. Muchas veces, aún conociendo al Señor, no nos damos cuenta que cargamos con una carga que el Señor todos los días nos está diciendo: deja esa carga en mis manos, deja la familia en mis manos, deja a tus hijos en mis manos para que puedas seguir corriendo, porque eso te detiene. Mis nietos, deja la economía en mis manos, deja y descansa en mí, porque no vas a aprender y no aprendemos a renovar nuestras fuerzas, porque cuando estamos cansados, o agotados, no tenemos el poder de tomar decisiones, y las que tomamos, las tomamos equivocadas. Y allí está, porque el Señor aquí en la palabra nos dice que dejemos ese peso. Porque cuando nosotros lo llevamos y corremos con eso, eso nos distrae. Y vemos esa circunstancia hace años y años y está frente a nosotros. Y no podemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra del Señor, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz.
Dice gozo. Muchas veces vivimos la vida sin gozo. Podemos venir a la iglesia, podemos hacer un montón de cosas, pero perdimos el gozo. Ese gozo que trae la salvación, que trae nuestra vida. Ese gozo que nos levantamos y nos sentimos contentos. No sabemos por qué no ganamos la lotería, no, nada de eso. Pero hay gozo, hay paz. Es porque aprendimos a correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, pero poniendo los ojos en el Jesús que deposité todas las cargas que me detenían, que traían pesadez, que me quitaban las fuerzas, que me desalentaban a seguir adelante, que me hacían perseverar en la fe, perseverar en servir, en buscar a Dios. Cuando vemos la Escritura, dice el gozo. Jesús se gozó antes de la cruz. Sufrió en la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Imagínate, cuando nosotros entendemos estos principios, Él murió lo oprobio, Él pagó el precio por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, cargó allí en ese cuerpo, molido y luego muerto, para darnos redención. Por eso Él siempre nos dice que llevemos las cargas a Él. Porque cuando nosotros llevamos las cargas a Él, sea cual fuese, y hay cargas crónicas en nuestra vida, que siempre nos preocupamos por lo mismo, hace años. Y hace años que Dios nos dice, yo tengo el control. Yo tengo el control de tus hijos, de tu familia, de tu economía, y sigues cargándote con eso. ¿Por qué? Nos quita el gozo. Andamos tristes. Nos desviamos de las promesas de Dios. Nos desanimamos. Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, de leer la palabra. Nos desanimamos porque decimos no podemos. Y muchos de los que se han apartado de Dios es porque no aprendieron a descansar en Dios, para que Dios intervenga, para ver su mano de poder y ya no arreglar ellos las cosas. ¿Por qué? Porque se cansaron. Porque parecía que Dios no escuchaba. Perdieron el gozo. Perdieron la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y muchas veces nosotros vivimos así. Él nos está llamando, vuelve el gozo, deja la carga, anímate, porque yo ya he pagado el precio. Que podamos animarnos. ¿Para qué? Para no desmayar. Cuando uno corre y ya está en las últimas, cuando la carga es pesada, ¿qué empieza a suceder? Empieza a bajarnos la presión en una gran carrera. Y esa presión baja y nos desmayamos. Porque la sangre ya no llega al cerebro. Nos desmayamos. Y muchas veces sucede eso en nuestras vidas. Que queremos correr una carrera con cargas. Una carrera con tristeza. Una carrera mirando el problema. Cuando Él nos dice, poniendo los ojos en Jesús. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos corriendo? Porque sigue diciendo la palabra, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os
dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando leemos esta porción de la palabra, dice: aún no has soportado todo. Muchas veces vienen pruebas y situaciones a nuestra vida y creemos que esa prueba nos va a matar, que nos va a destruir. Pero el Señor no nos va a dar una prueba, una situación que no podamos soportar. Que el Señor en este tiempo nos aliente, nos guíe. Dice que podamos entender que el Señor al que ama, corrija. Al que ama, llama la atención. No para castigarnos, sino para corregir nuestra vida. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Nosotros hemos vivido nuestra generación que en casa era sí y no se discutía. Obedecíamos a nuestros padres a pesar de su conducta, a pesar de cómo vivían. En casa era sí y no. Y yo no iba a decir: pero no, papá. A las 12 se comía, a las 9 de la noche se cenaba. Era religioso. Y no había, después el por qué, como muchas veces, como papá, hoy, muchas veces entro en esa crisis. Ahora come, no, espera, la merienda, no, espera. Y uno no lo entiende hoy. Pero en aquella época era así. No había, y el que no se sentaba a la mesa, no comía. El que no tomaba la sopita antes del puchero, no había puchero. Y era así. Y aprendimos a obedecer a nuestros padres a pesar de su conducta. Por eso muchas veces cuando venimos a Dios, allí está el hábito de obedecer. Obedecer a Dios, que nos va a dar vida y vida eterna. Obedecer. Obedecer trae bendición. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. ¿Cómo nos disciplinaban? Como a ellos les parecía. Por pocos días, porque después de los 18 años, 20, si el que se iba de su casa, ya hacía su vida, su familia. Era por pocos días, como le parecía, como quería. ¿Cuántas veces íbamos a mamá, quiero esto, preguntarle a tu papá, y íbamos para allá, para acá, hasta que alguien decidía? ¿Sí? Y así era. Pero obedecíamos. Y cuando había una desobediencia, venía el correctivo. Y muchas veces era uno solo, porque con eso nos servía para toda la vida. Porque entendíamos que el obedecer era mejor. Era mucho mejor. Pero para que lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Pero Él nos